Déjame, Bueno, Rodri, hacer dos son aclaraciones, ¿puede muchos, ser? sí, sí, Antes ¿cómo de no? arrancar. En primer lugar, porque por lo general acá en Argentina hay una corriente que domina en la psicología, que es el psicoanálisis. Entonces siempre se asocia la psicología con el psicoanálisis. La psicología tiene un amplio abanico de espectros y de lineamientos, paradigmas, que son muy diferentes entre sí algunos, y que en definitiva todos estudian la conducta. Por lo general hay un lineamiento en particular que es los que se llaman conductuales, que son los que se llevan por lo general los laureles de ser psicología de la conducta, pero yo creo que en definitiva toda psicología es psicología de la conducta, que permite explicarla, obviamente desde vertientes muy diferentes, pero dentro de todo el abanico de la psicología, además del psicoanálisis, que es la que domina, como dije, la representación social, digamos, está en el inconsciente colectivo, hay otras ramas como la psicología social, por ejemplo, que es menos conocida, cuyo paradigma es el construccionismo social, que sirve para entender a la psiquis en un sentido más bien colectivo. Y lo otro que quería decir, estamos ante una situación delicada donde principalmente se ve en los medios de comunicación, y está muy bien que así sea, desde luego, médicos, profesionales de la salud en general, pero muy pocas personas que tal vez sean profesionales. Aclaro, yo estoy estudiando, igual no soy profesional, no es que quiero salir en la tele, nada, pero hay muy pocas personas que se dedican a las ciencias sociales, ya sean sociólogos, psicólogos sociales, etcétera, que no salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por lo general se suele hacer una explicación más bien reduccionista desde el lado biológico, y el fenómeno, desde luego, que es medicinal, pero también es muy importante entender el rol de las ciencias sociales en todo esto. Así que la idea es, bueno, ahora veremos cómo se va dando este encuentro, pero poder abordar también un poco estas situaciones, estas problemáticas, y entender el rol, repito, de las ciencias sociales, que muchas veces son disciplinas que son menospreciadas. Viste que se hace como una distinción entre ciencia natural barra absoluta y ciencia social, una ciencia a menospreciar, a no tener en cuenta. Y los aportes que se Sí. pueden hacer son muchísimos. Así que nada, simplemente quería mencionar esos dos puntos. No, Mira, Rodri, la conducta de los seres humanos se entiende contextualizada. La psicología en su momento, cuando nace como una psicología y como una ciencia experimental, pero entiende los procesos psíquicos sin abstractos, ¿sí? De forma individualizada. Después se empieza a comprender que somos parte de un sistema y de una estructura, y que la forma en la que nosotros nos comportamos depende de esa estructura y de ese sistema que nos es dado. Es decir, nosotros no pensamos, aunque creamos que tenemos autonomía para pensar, no pensamos de forma independiente. Estamos sobredeterminados por las condiciones materiales de existencia en las cuales nacemos. ¿Sí? Esto es lo que Durkheim y Berger y Luhmann llaman objetividad, es decir, nosotros llegamos a un mundo que ya ha sido construido. Los significados que tienen todos los objetos sociales, las instituciones, las palabras, ya han sido dictaminados por las generaciones precedentes a través de procesos dialécticos. ¿Qué pasa entonces? Actualmente somos parte de un sistema, de una estructura que es capitalista y que se basa sobre una serie de preceptos. Yo le llamo la premisa fundamental del capitalismo posmoderno, que es hacer una noción de éxito basada en el consumo. Entonces, vos tenés un sistema que construye el éxito desde ese lugar. La persona exitosa es aquella que puede consumir y adquirir bienes de servicio, consumo, mercancías. Y la libertad para este sistema es la libertad de consumo. Es la única libertad que se conoce. La libertad de consumo y para adquirir mercancías es una libertad puramente individual. Y somos criados principalmente en un sistema que pone los intereses individuales por sobre los colectivos y no a la inversa. Entonces, ¿cómo no va a suceder esto que está pasando hoy? Donde la gente está dispuesta a hacer 4 colas de cuadra, como pasó el otro día, para ir a tomar un café a la multinacional Starbucks. ¿Se entiende? claro. Entonces, la individualidad, la libertad de las personas se restringe a eso, a la libertad de consumo. Entonces, en la medida en que esto siga así, la conducta seguirá siendo la misma. Por eso ahí tienen que intervenir las ciencias sociales. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Por eso digo los aportes que pueden realizar las ciencias sociales.
yo hago una distinción siguiendo a Marx, que es el habla abstracta y el habla materialista. El habla abstracta tiene que ver con esta habla sin sentido, que es hablar sin decir nada, como por ejemplo salir con las consignas de la libertad. No se está diciendo nada porque la libertad en abstracto no existe. La libertad es un concepto que tiene un significado, como todos los conceptos y los constructos sociales. Como te decía, implícitamente la libertad que ellos entienden y la libertad que vemos en el cartel debería decir abajo de consumo, ¿sí? Porque es la única libertad que conocen. Ahora bien, como te dije que estamos sobredeterminados, tampoco podemos decir, ya no tenemos libertad desde ese lugar. Y tampoco la tenemos desde otro lado, porque no podemos ser libres en lo que queramos, ¿no? Freud hablaba del principio de realidad, es decir, nos tenemos que adecuar a la cultura que ha determinado una serie de leyes que hay que respetar. La libertad que quieren los anti-cuarentena es la libertad para consumir. La libertad de ellos implica la falta de libertad de otros sectores. Y no solo la falta de libertad, estamos hablando de que se está poniendo en riesgo a personas que pueden contagiarse y consecuentemente morir. Entonces, fíjate la dimensión del asunto, dimensión que no estamos tomando. Yo siempre digo, Rodri, toda educación es adoctrinante. O sea, estamos adoctrinados, aunque uno crea que no. Lacan decía, cada quien acepta la verdad que es capaz de tolerar. Y no todos toleran esa realidad. Uno quiere creer que tiene libertad, que tiene autonomía, y la libertad es una cuestión de grados, ¿no? Simón de Beauvoir decía, yo quiero la libertad que quiere el otro. Excelente, es así. Ahora que estoy con el tema de las frases, se me aparecen otras. Para entender también la relación entre lo individual y lo social, Marx tiene una frase que es excelente, que es, no es el ser social lo que determina la conciencia, sino, perdón, no es la conciencia lo que determina el ser, sino que es el ser social lo que determina la conciencia, ¿sí? Estamos determinados por la estructura. Entonces, tenemos que romper, ¿sí?, con este esquema. Para romper con este esquema hay que comprometerse, ¿sí? Hay que comprometerse, y hoy en día en este capitalismo posmoderno, que donde la forma de ejercer política, de hacer política varió, una forma de comprometerse es, al menos la que yo he encontrado dentro de mis posibilidades, a través de la plataforma de YouTube. ¿Y por qué me vengo para este lado? Porque hay una relación directa, Rodri, entre la ideología que tienen estos personajes anticuarentena que salen a marchar por la libertad y lo que una plataforma como YouTube ofrece. Si bien los medios de comunicación en general tienen una grandísima influencia y hay un poder hegemónico que no vamos a negar, que contribuye demasiado, ya sabemos quiénes son, también hay que hacer política en otros lugares y no se está haciendo, porque si no perdés, es clave ese lugar. Los canales, Emanuel Danán, Tipito Enojado, El Presto, tienen millones de suscriptores y millones de visualizaciones. Y volviendo al otro, hacen política desde el odio. Y te lo relaciono ahora con las teorías conspirativas. Si bien voy a hacer una distinción porque creo que hay que ser justo. Ellos crean, ¿sí?, es decir, se valen de las teorías conspirativas en general, pero el sector más bien liberal, que sí hace política partidaria y ellos lo suelen admitir, también utilizan teorías conspirativas, aunque a veces se crea que no. ¿Qué teoría conspirativa se utiliza ahora y con la cual se funda el odio, y por eso después ve gente que, bueno, va a tirar huevo en el mejor de los casos, ¿no? Pero hay otros que van y te meten una trompada, digamos. Entonces, se hace política desde el odio, creando un enemigo común. Yo digo que actualmente la lucha de clases es la lucha por la generalización. Es decir, vos tenés que hacerle creer a los demás que los que están de tu lado y se comportan de una mala manera son personajes individuales. Es decir, tu grupo es heterogéneo, pero el enemigo es homogéneo. ¿De qué forma hicieron esto ellos? Y de una forma, para mí nefasta, pero muy efectiva, a través de la teoría conspirativa actual que manejan, que ellos le llaman marxismo cultural. Fíjate que el enemigo es el mismo. Justo estaba viendo C5N antes de acá,
y estaban hablando justo del fantasma del comunismo. Pero, literalmente, el enemigo, Rodri, sigue siendo el mismo. A ver, el comunismo no existe más. El comunismo puro, digamos, el comunismo dejó de existir, ya se cayó el muro, no existe más. Lo que hacen ellos es, agarran todos los opositores ideológicos que son completamente heterogéneos y a todos los van a poner dentro de la misma bolsa, ¿sí? Todos son marxistas culturales. Entonces, después tenés en las movilizaciones a la gente con los carteles, el virus es el marxismo, no queremos comunismo, que Alberto es comunista, cuando ya dijo que no es comunista. Entonces, lo metés en ese lugar y no los podés sacar. Y es una forma de hacer política muy efectiva, porque estás metiendo a todos en la misma bolsa y estás construyendo un enemigo común. Entonces, siempre que aparezca alguna diferencia, lo metés ahí y le tiramos. Entonces, contra También eso es muy difícil. esta gente que tiene esto que vos decís, este discurso efectivo, es un discurso que también nos hablan desde un saber, pero no sé si es un saber legítimo, porque, a ver, deslegitiman la voz de los profesionales de la salud, por ejemplo. ¿Y cómo puede ser que sea efectivo? Eso es una pregunta que quería hacerte, o que vayamos, digamos, por ese lado. Pregunta complicada, ¿eh? Mirá, te la voy a abordar en este caso sí desde el psicoanálisis. Amar es más, odiar, perdón, es más difícil, es más fácil que amar, ¿sí? Vos sabés que en el psicoanálisis, a diferencia de lo que pasa con la religión, viste que en la religión se cree que el hombre es bueno por naturaleza, después la cultura y el pecado lo termina corrompiendo. En el psicoanálisis se piensa de forma inversa. El hombre es malo por naturaleza y la cultura después de alguna forma lo va a dominar. Es muchísimo más fácil sentir empatía por el que odia. También Freud lo analiza en el texto Psicología de las Masas. Cuando uno está en grupo y cuando vos construís un enemigo en común, y principalmente cuando vos te posicionás como portador de un saber absoluto, sin serlo, porque sacando a alguien que por más que me parezca muy nefasto, medianamente lo puedo llegar a respetar porque ha estudiado, que es Agustín Laje, por ejemplo. Pero después el resto no tienen idea y se valen de los mismos recursos teóricos de la teoría conspirativa. Por ejemplo, vos sabés que yo el otro día veía un video de Tipito Enojado donde decía que en la UBA había un adoctrinamiento marxista y comparaba lo que es el construccionismo social y ellos hacían una comparación entre el construccionismo social y las teorías conspirativas incluso, ¿no? Desde ese lugar también. El construccionismo social es una ciencia, literalmente es una ciencia que se basa en la evidencia empírica. Hay una infinidad de experimentos sociales. Sin embargo, ellos lo equiparaban desde ese lugar. Entonces, es muy efectivo hablar desde ese lugar y donde vos le haces creer al resto que tu enemigo forma parte de una conspiración que literalmente busca dominar al mundo. Porque lo que ellos llaman el marxismo cultural se ve reflejado en la ideología de género, ¿no? Que también le llaman de esa forma a la ESI. Claro. Se ve en el adoctrinamiento marxista. Literalmente para ellos, si vos vas a la UBA, te están adoctrinando y te vas a transformar en un marxista. Y yo soy un marxista, yo lo reconozco, pero yo soy una excepción, digamos. A ver, a mí ya me gustaba desde antes el marxismo, y he leído tal vez, estoy en la mitad de la carrera aproximadamente, y he leído 5 textos de Marx porque me anoté a 2 materias selectivas donde sabía que lo iba a leer, porque si no, no veis nada de Marx. Entonces, y te ganó para el socialismo, digamos. Claro, pero de marxista a la UBA no tiene nada, Rodri. Sin embargo, ese discurso cala hondo y se replica constantemente y lo ves, por ejemplo, en las movilizaciones anticuarentena. A ver, la globalización hizo lo suyo, ¿no? O sea, la posmodernidad y la globalización hizo que estos fenómenos que se presentan acá, mutan, cambian de forma y se presentan de forma análoga en otras naciones. A ver, las problemáticas que estamos viviendo acá suceden en Estados Unidos, donde el mismísimo Donald Trump, digamos, es un conspiranoico que cree en que las vacunas generan autismo, por ejemplo, e hizo campaña de esa forma. En España
sucede lo mismo. Literalmente sucede lo mismo, Rodri. O sea, las consignas son las mismas. Y más ahora, incluso, que gobierna alguien a quien yo admiro mucho y lo tomo como un referente, que es Pablo Iglesias, vicepresidente, ¿no? Que de Unidas Podemos, que con la coalición con el PSOE llegó a ese cargo. Y así también en Alemania, por ejemplo. La base ideológica, la base común, termina siendo la misma. Después se ajusta y se acomoda a la multiplicidad histórica que hubo en cada nación. Pero en definitiva, la forma de conducta y los discursos se han universalizado. Y déjame destacar algo que me parece interesante cuando hablaste de esto de lo público y de lo privado, que también, repito, es un fenómeno mundial, esta disputa. Y lo que se ha hecho creer es que el Estado lo que toca lo corrompe. Y que cuando el Estado interviene, porque esa es la significación nominal que ellos utilizan, todo lo corrompe, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el Estado es un gasto que implica la ayuda. Entonces hay que alejarse de lo estatal y sumergirse a lo privado, donde ahí aparece el discurso de la meritocracia, del individualismo, de que es gracias a mi esfuerzo que yo he conseguido tal o cual cosa. Y ellos, primero, antes que nada, esta forma de concebir la realidad es anticientífica, porque lo que están haciendo es disociar causas e individualizar problemas. Toda decisión está determinada por el sistema. Esto se le llama en psicología perspectiva sistémica, el pensamiento de lo complejo, pensamiento en red, etc. Nosotros somos parte de un sistema que está conformado por una serie de elementos. Todos los elementos se relacionan entre sí y el todo, es decir, el conjunto, determina los elementos y la relación de los elementos determina el conjunto. Nada puede explicarse por causales únicas. Todo está multideterminado. Cuando ellos dicen que el Estado no tiene que intervenir, lo que están diciendo implícitamente es que hay otra causal, además de la individual, que repercute. Es decir, están dando cuenta de lo que ellos suelen negar. Porque si todo se debe al esfuerzo individual y meritocrático, entonces, ¿qué tiene que ver el Estado en todo esto? ¿No? Entonces, ¿por qué pretendés que el Estado no intervenga? Y ahora, ¿por qué hice las comillas? Porque el Estado no puede no intervenir. El Estado siempre interviene. Cuando ellos dicen que el Estado no interviene, lo que están diciendo implícitamente es que el Estado quiere, que ellos quieren que el Estado intervenga en pos de sus intereses. ¿Sí? El Estado interviene en pos de los intereses de las mayorías o de las minorías, de las corporaciones o de la clase trabajadora, pero no hay forma que el Estado no intervenga. Es muy similar. Es el rol. Es el rol del Estado. Claro. Y es lo que ellos reconocen implícitamente cuando dicen que el Estado no intervenga. Es decir, Estado, por favor, intervení a mi favor para que pueda acrecentar mis ganancias. ¿De qué forma acreciento mis ganancias? Bueno, reforma laboral, ¿entendés? Que se jubilen de más grande, que trabajen más horas, que le bajen los salarios, etc. Y volviendo al anterior, hay un adoctrinamiento. ¿Por qué adoctrinamiento? Porque la gente no lo percibe eso. Es decir, se construye realidad. Y acá me meto también en el campo perceptivo, que es muy interesante. Históricamente la psicología, mejor dicho la ciencia, consideraba que se percibe a la realidad de forma objetiva. Esto tiene que ver con lo que se llama estructuralismo, es decir, el positivismo de Augusto Comte. Se consideraba que en la naturaleza había verdades naturales, ¿sí? Verdades absolutas. Entonces, los seres humanos, a partir de un proceder científico, podían constatar cuál era la verdad absoluta que se escondía. Lo que se reconoce después es que en algunos campos sí hay verdades absolutas, que es lo que la psicología social llama la realidad de primer orden, que tiene que ver con las ciencias exactas, y cuando digo exactas me refiero nada más que a la matemática, porque es la única en donde no interviene ningún factor social. Medicina, física, bueno, física está bien, la metemos al lado de la matemática, química, esas no son.
verdades naturales o absolutas, como se suele pensar, porque intervienen también factores sociales. Entonces, lo que se comprueba después, a partir de una serie de experimentos científicos que hacen los psicólogos sociales, es que la percepción, en términos de José Blecher, es alimento para nuestras propias creencias, ideas y pensamientos. Es decir, yo percibo la realidad de forma sesgada. No hay ninguna verdad absoluta, sino que hay muchas verdades y van a depender ellas de las ideas previas que tenga el sujeto, ¿no? Y acá también me meto en el tema de la meritocracia, porque no solo es un elemento que es alimentado por el discurso del capitalismo, sino que también hay algo psíquico-cognitivo, llamémosle. Cuando uno percibe la individualidad, es decir, uno se tiene que percibir a sí mismo como una persona que ha hecho esfuerzo. ¿Por qué? Porque esto le posibilita a la persona mantener su autoestima alta. Uno no se puede percibir de forma negativa. Te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando un nene, supone, bueno, un alumno, yo también, se saca un 10 en una evaluación y llega a la casa, le cuenta a su familia que se sacó un 10 y ¿qué le dice? Mami, me saqué un 10, supongamos, ¿no? Claro. Es decir, yo me saqué un 10, mami, yo me saqué un 10. Ahora bien, cuando se saca un 1, llega a la casa y ¿qué le va a decir? Mami, No. me pusieron un 1. ¿Sí? Es decir, le va a adjudicar la responsabilidad a otra persona, como si el 1 no tuviese nada que ver con este sujeto. Y ahora te lo pongo en un ejemplo un poco más interesante para analizarlo. El otro día mirando Sobredosis de TV, te mostraban a Leuco Hijo, ¿cómo se llama Leuco Hijo? No me acuerdo el nombre. Diego Leuco, y el padre Alfredo, bueno, no me acuerdo. Claro, Leuco sí, Hijo, sí, sí. Leuco Hijo. Ahí que nos digan cualquier cosa, nos van a decir de última cómo es el nombre de Leuco, pero sí, Leuco Hijo. Sí, sí. Leuco Hijo decía que él había llegado a ocupar ese puesto de periodista gracias al esfuerzo individual y negaba todo otro tipo de causal. A ver, yo no voy a negar que él no se ha esforzado, no solo porque sí se ha recibido, sino porque también todos van a percibir que se han esforzado por lo que te decía antes. Ahora bien, ¿por qué él tiene la necesidad de negar la otra causal, que es incluso más significativa que el esfuerzo que él ha realizado? Leuco no está ahí solamente porque se ha esforzado, está ahí también, claramente, y me animo a decir en mayor medida, porque tiene al padre que también es periodista en ese canal. Y así tenés con un montón de personas que utilizan el discurso de la meritocracia cuando el mérito que ellos han realizado es muchísimo menor que el que otras personas realizan cotidianamente. Y acá tenés el discursito de lo que se llama clase media. Y tenés claro. A Oscar Ruggeri, por ejemplo, o tenés a El Dipi, bueno, vamos con Ruggeri primero, vamos a pegarle a él. Ruggeri, que además, esto hay que comentarlo, Juan Grabois, Juangra se tomó el tiempo de responderle correctamente. Qué disgusto, boludo. No, un garrón. Pero bueno. Pero está bien, igual, vamos más allá de la broma, está bien lo que hizo Juan, porque esto es importante. A veces uno le atribuye como una maldad, y no hay maldad, porque es una víctima del sistema. Ruggeri es un tipo, sin ofender, yo me imagino que Ruggeri no habrá leído mucho, no habrá agarrado demasiados libros en su vida, y desconoce de algunos temas, y necesita en cierta forma ser educado por Juan Grabois, como lo hizo con muchísima altura. Lo que dijo Ruggeri es que él se había esforzado y que él tenía una RAM y que trabajó. Claro, pero bueno, pero como muy bien vos decís, Ruggeri habla en nombre de esta clase media o este discurso, digamos, de clase media, yo me esforcé, yo me maté laburando, o sea, va, digamos, en representación de eso. Tal cual, sí, por eso, porque Ruggeri percibe que él se ha esforzado, pero fíjate lo que es el adoctrinamiento, que Ruggeri no percibe que hay gente que se ha esforzado 100 veces más que él y que no se puede comprar ni una RAM. Y eso es lo que le dijo Juan Grabois en otras palabras un poco más correctas. Pero Rodri, si vos analizás objetivamente la realidad, fíjate lo que es el sesgo de confirmación, lo que te decía antes. Analizá la meritocracia un instante de forma objetiva, si es que se puede hacerlo, porque como te decía, siempre está sesgada, pero de la forma más objetiva o menos subjetiva posible. Las personas que más esfuerzo realizan son los médicos, son los profesionales de la salud. ¿Hay alguna profesión que tenga un rol más importante que el del médico y
y donde se haya estudiado tanto como un médico? No, ninguna. Bueno, entonces vamos a decir, si estamos en un sistema meritocrático, todo el esfuerzo que han realizado ellos, vamos a ver cuánto gana el médico, ¿no? Si es en una meritocracia, vamos a ver, ¿y cuánto gana el médico? ¿Cuánto gana el médico? No gana nada, gana una miseria. ¿Y quién gana millones? Bueno, otras personas, ¿no? Por ejemplo, a ver, además de los capitalistas, yo también pongo el ojo en ellos, en esto. Sé que no son los máximos responsables, pero ellos tienen que tener un rol y una responsabilidad. Me refiero, por ejemplo, a los futbolistas de élite, ¿no? Claro, sí, sí. Obviamente, repito, ellos van a considerar que sí, que se han esforzado, pero es lógico que una persona gane, no sé cuánto, pero imagino que hasta 100 veces más que otro. Un futbolista de élite debe ganar literalmente 100 veces más que el que te salva la vida. ¿Es lógico eso? ¿Es lógico que exista la extrema riqueza y por el otro lado la extrema pobreza? ¿No entendemos que hay una relación directa entre ambos? ¿No entendemos que el dinero es una mercancía universal que si se acapara en unas manos no va a estar en la otra? Entonces, hay una relación directa y son problemas que se tienen que solucionar. Yo sé que lo que voy a decir es polémico, pero yo coincido con Pablo Iglesias cuando él habla de que tiene que haber, así como existen salarios mínimos, tienen que existir salarios máximos. No puede ser que una persona gane tantísimo más que otro. No puede ser que uno tenga tanto dinero que no va a poder gastarlo ni en 20 generaciones y que otro no tenga plata ni para consumir. Uno no es sin el otro, están interrelacionados. En la medida en que no se pueda solucionar lo que pasa en un lado, no se va a poder solucionar en el otro. Ahora bien, ¿por qué ganan lo que me van a decir a mí? Obviamente, la que te dicen siempre, ah, no, pero vos no entendés que el sistema público es una cosa, que el sistema privado es otro. Lo que te decía antes, sistema público y sistema privado son las dos caras de la misma moneda. Están en el mismo sistema. Estamos todos en la misma estructura. Uno depende del otro. ¿Sí? Pero nos estamos encontrando ante una serie de discursos, obviamente, entre comillas, objetivos, donde, bueno, acá te decimos la verdad y la verdad es la verdad. Sí, es como, o sea, eso, digamos, le da una forma, para mí, a esta ultraderecha nueva que se presenta con personajes como Trump, como Bolsonaro, como muchos de los europeos, donde, o sea, vengo con un discurso que es prepotente, y si vos tenés razón, bueno, no me importa que tengas razón, como por ejemplo Bullrich, ¿no? Que tuvo una actitud parecida a Bolsonaro, como, bueno, me contagié COVID. Bueno, sí, bueno, y acá tenés un representante, puedo poner de ejemplo, perdón que te interrumpí. Por supuesto que sí, no, la idea es que hables vos, así que... Ok. No, tenés el ejemplo de Javier Milei, por ejemplo. Acá, vos fíjate que en los jóvenes, principalmente en los jóvenes, a ver, no te mueve la aguja Javier Milei, ¿no? Lo sabemos. Pero no hay que menospreciar, pero lo que digo es que no hay que menospreciar tampoco, porque son fenómenos mediáticos que cobran relevancia. Y Javier Milei es un tipo que odia, es un tipo con el cual Rodri no se puede hablar, literalmente. Vos le querés decir algo a Milei que vaya en contra de su ideología e inmediatamente se pone a discutir. Levanta el tono de voz, te menosprecia. Es un tipo muy violento, Javier Milei, y vos fíjate que eso genera muchísima empatía, porque las personas que siguen a Javier Milei creen que él es el portador de una verdad absoluta, de una verdad única, cuando en verdad, esto no lo digo yo, lo dice Freud, quien decía, el verdadero sabio es humilde porque sabe cuán insuficiente es su saber. Siguiendo a Freud entonces, Milei es un ignorante, Milei es un tipo que sabe de un paradigma, de una ciencia social que es la economía. Él sabrá de economía libertaria, anarcocapitalista, como le llame él, viste que se manda la parte diciendo palabras raras, pero no sabe más que eso. Así como está, a ver, las ciencias sociales, como dije antes, responden a la realidad de segundo orden, es decir, una realidad no absoluta, una realidad relativa, no como la de primer orden. Y la economía es una ciencia social, entonces, y hay un amplio abanico de espectros y de paradigmas como lo hay en la psicología. Ahora bien, hay diferentes vertientes, digamos, de la economía. Exactamente.
él responde al ala libertaria, y así como está el que responde al ala más comunista, el que es keynesiano. Hay una serie de matices y de grises muy grandes. Pero claro, él se pone como portador de una verdad y eso genera empatía. Y el odio de Milei, lejos de verse como algo repugnante, se ve como algo a enaltecer, a glorificar, ¿no? Porque es como Milei, si se enoja es porque sabe, ¿no? Es como que se invierten los roles. Nietzsche hablaba en Genealogía de la Moral, un texto que recomiendo. Él decía que suele pasar que las causales se invierten en algunos casos. Entonces, lo que debería estar último viene como primero. Entonces, por ejemplo, en el caso de Milei, el enojo de Milei para las personas representa que él sabe, cuando de verdad debería de ser a la inversa. ¿Qué sé yo? Puede enojarse, todos podemos enojarnos, pero deberíamos de averiguar si en verdad sabe tanto como él dice. Lo mismo sucede con lo del éxito en el capitalismo. ¿Por qué no se cuestiona la riqueza? Porque se han invertido los roles causales. Se cree que si vos tenés éxito para el capitalismo, que es sinónimo de tener riqueza, lo has conseguido porque te has esforzado, ¿sí? En vez de ver si vos te has esforzado y por ende tenés riqueza, ya se da por defecto que si vos tenés riqueza, entonces se supone que necesariamente te has esforzado. ¿Por qué? Por el discurso de la meritocracia, y volvemos a lo anterior. Y quiero tocar también otro punto que me interesa mucho, porque a veces el lenguaje se menosprecia, ¿no? Y es muy importante el lenguaje, principalmente el significado que tienen las palabras. Un semiólogo muy importante era Mikhail Bakhtin, que alrededor del 1900, no sé si es exactamente de él la frase, sino que es del círculo de intelectuales al que él pertenecía, que se llama Círculo de Voloshinov. Él tiene una expresión. Para mí Bakhtin es como el creador de lo que se llama hoy batalla cultural, que vendría a ser una batalla ideológica. Bakhtin dice que el signo es la arena de la lucha de clases. El signo es la palabra, ¿sí? Un signo es una palabra en términos de Saussure, y toda palabra tiene anudada un significado, ¿no? No es que las palabras tienen un significado dado naturalmente. No es que, como se cree tal vez en la noción religiosa, sin ánimo de ofender a los religiosos, que con un chasquido de dedos la realidad apareció y que las palabras tienen el significado y que uno nació con la cultura. El significado que tienen las palabras se debe a un proceso dialéctico. El lenguaje no siempre existió. Nosotros somos productos de millones de años de evolución, como lo ha demostrado el amigo Darwin, a quien llevo acá tatuado y lo aprecio mucho. Entonces, es muy importante el significado que tienen las palabras, porque en base a ese significado la conducta de los sujetos repercute luego. El lenguaje, se dice en psicología social, es performativo, es decir, implica una acción posterior. Por ejemplo, si yo digo el signo o la palabra trans, ¿sí? Transexual, sí, hay una disputa por ese significado. Hay sectores sociales que quieren hacer creer, como los liberales, los de derecha, los conservadores, que quieren hacer creer que trans es sinónimo de perversión, que es sinónimo de problemas mentales, de problemas psíquicos, que responde, sumando a lo que decía antes, a la ideología de género, al marxismo cultural, etc. Y si vos le atribuís ese significado al signo trans, la forma de comportarse de la sociedad va a ser una. Es decir, si para vos ser transexual está mal, y obviamente te vas a cruzar con una transexual y no le vas a dar un beso, ¿sí? No la vas a abrazar. ¿Qué vas a querer hacer? Lo que lamentablemente sucede, aunque parezca inaudito hoy en día, que las transexuales mueren y que tienen una esperanza de vida bajísima. Ahora bien, si el significado en esta lucha dialéctica entre los diversos sectores sociales, si el significado que yo le doy a la expresión trans es un significado positivo, es una persona igual a mí que puede tener, qué sé yo, diferentes gustos, diferentes formas de vestirse, diferentes elecciones sexuales, lo que sea, claro, pero es una persona. Si yo le atribuyo ese significado, tiendo a comportarme de otra manera completamente diferente. Entonces, claro, qué importante ahí, ¿no? El Estado, ¿no? Que hoy fue dio el cupo, o sea, por el cupo trans. cupo laboral trans.
Cupo laboral, bueno, esa es una palabra para mí clave, cupo Excelente. laboral trans, que va, digamos, a combatir todo esto que vos muy bien estás marcando. Excelente, excelente, Rodri. Bien que lo trajiste, yo no lo acordaba, es para destacar y felicitar al gobierno en este aspecto. Y sí, aparte, vos fíjate lo que es. Esto es un fenómeno social también muy llamativo, que tiene que ver con que muchas veces, para que algo se haga efectivo, tiene que realizarse a través de una ley. Cuando una ley se saca, suele sacarse porque hay sectores que no están a favor. Entonces vos le estás garantizando derechos a una persona con esa ley, ¿sí? ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Por qué se tuvo que sacar esta ley? Porque hay sectores sociales que no quieren a los trans, ¿sí? Por suerte esta ley salió y ahora van a ser incluidos. Ahora bien, lo bueno de esto es que si la ley se mantiene, a medida que vayan transcurriendo las generaciones, esto se naturalizará, por suerte, ¿sí? Porque también lo que hay que entender, como volviendo también a lo anterior, es que nosotros somos los que nos han enseñado, ¿sí? Y uno siempre tiende a percibir la realidad como si fuese una verdad natural o absoluta, cuando en realidad es una realidad construida, particular y perteneciente a un momento social e histórico. Esto es un fenómeno que suele pasar en los niños, es algo por lo que todos hemos transitado, esto lo estudia muy bien Jean Piaget, que cuando uno es niño, como que hay una cuestión cognitiva ahí de relacionarse con los objetos del mundo exterior, donde se cree, por ejemplo, que las cosas tienen un nombre que ya viene dado, ¿sí? Que los significados ya vienen dados. Entonces, a ver, esto es un proceso normal, llamémosle, pero es importante que luego uno entienda que todo, en definitiva, es construido y que vivimos en una realidad consensuada donde nada es una verdad absoluta sino una verdad relativa. Que haya verdades relativas y no absolutas quiere decir que uno no tenga objetivos, porque a veces pasa esto, ¿viste? Uno dice, pero si no hay verdades absolutas, entonces yo no sigo una mierda, ¿viste? ¿Qué hago? O sea, como que no tiene destino o rumbo. Yo lo que digo, no. O sea, el objetivo es entonces entender que hay verdades relativas y tenemos que construir verdades relativas que permitan incluir a las personas y que permitan que no nos matemos entre nosotros y que vivamos en paz, ¿sí? Entonces, el objetivo es incluir a todas aquellas disidencias para construir una sociedad más justa, en definitiva. ¿Sabés cuál es como decís vos, que hablás de todas estas conquistas? Ya estamos en la parte final, así que... Con esto te cierro. Sí. Con todas estas conquistas se lograron gracias a la lucha. Totalmente. Claro. Y si alguien está dispuesto a luchar, es porque se ha dado cuenta que vivimos en una realidad que es consensuada, ¿sí? Que no es absoluta, sino que es relativa y que todo con lo que nos encontramos es perteneciente a un momento social e histórico y por medio de lo que nosotros hagamos podemos cambiar esa realidad. Ahora bien, hay otros sectores, y este es el peligro, los sectores más conservadores, liberales, de derecha, que tienden a percibir la realidad, como te decía antes, de forma absoluta, como si lo que ha sido dado es una verdad natural, absoluta, y por lo tanto hay que resignarse, ¿no? Como que decir, bueno, lo que yo haga no depende de que las cosas cambien, entonces no tiene sentido que yo luche o que yo tome partido. Si la gente se comportase como lo hace la derecha, nunca nada, literalmente hablando, hubiese cambiado. Porque si vos percibís a la realidad de forma absoluta, adoptás un rol completamente pasivo y sumiso. Y acá, te pongo el ejemplo, a ver, seguiríamos trabajando 16 horas diarias si nadie hubiese luchado y si todos hubiesen percibido la realidad de forma absoluta, seguiríamos trabajando 16 horas diarias, seguiría existiendo el apartheid en África, seguiría existiendo el segregacionismo racial en Estados Unidos. Los milicos estarían libres, quizás. Los milicos, sería todo claro. un caos, Rodri. Entonces, es muy importante que uno tome partido, que sepa que el futuro depende de lo que nosotros hagamos hoy y que nosotros somos parte del problema, porque todos los sujetos que pertenecen, todos los elementos que hacen al sistema son parte, porque todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad y hay que hacerse cargo. Obviamente, algunos muchísimo más
y otra muchísimo menos, pero todos somos responsables. Entonces, así como somos parte del problema, también somos parte de la solución. Y hay que entender esto porque nosotros podemos hacer algo para cambiar la realidad, de la forma en la que se pueda. A veces uno cree que lo que hace es insuficiente, que no alcanza, y probablemente sea insuficiente y no alcance, pero es significativo. Yo, por ejemplo, a ver, no por ponerme de ejemplo, yo no estoy diciendo, no quiero que piensen que soy narcisista, autorreferencial, pero a lo que voy, yo cuando arranqué el canal de YouTube, no pensé que tal vez iba a poder ayudar a muchas personas, que hoy me doy cuenta que sí, porque me lo hacen saber y me dicen... Te felicitan por lo bien que le van los parciales, o sea, es un logro. Me saqué un 10, me saqué un 9. Para mí eso, además de ser muy gratificante, me da una satisfacción porque yo soy consciente que yo hago política a través, porque todo es político y somos animales políticos. Y hay que comprometerse con la realidad política, aunque tal vez no sea una realidad, una política partidaria, pero todo es político. Y el discurso de los antipolítica, de los apolíticos, es un discurso político y se hace político y perverso y se hace político de forma sucia. Y es un discurso político, ¿por qué? Porque incluso partidario, porque después ciertos sectores partidarios van a utilizar ese discurso para hacer política, y si no, decíselo a Infobae, que lo que dijo el DIPI el otro día lo puso como publicidad, para que todos puedan ver y nadie se pierda el discursito de la meritocracia y de la clase media.